Vamos a hablar de la idea, de eso, ese vídeo que hay de las 30 ideas, que yo le he llamado si fuera presidente, pero es del canal de DLA. Y bueno, pues de ahí nos han dejado compartirlo y ahí está. Entonces vamos todos los domingos explicando punto por punto. Hoy nos vamos en el 6 ya, ¿no? ¿Me has dicho, Fran, si no me equivoco? Sí, vamos por el 6. Pues adelante. Vale. Si se escucha bien, Por mi parte se oye... Jorge, ¿tú me escuchas? Yo te oigo perfecto. Yo a ti te escucho perfectamente, Fran, pero a Nostra le digo entrecortado. Voy entendiendo lo que va diciendo, pero a ti sí que te digo directo. Vale, ok. Bueno, pues dejaremos para el momento final de la intervención la novedad que tenemos y vamos a lo que es el punto de hoy. El juramento de los gobiernos en la toma de mandato será sobre la Constitución Nacional y se dejará fuera la Biblia o cualquier otro libro o texto religioso. El único demandante en caso de incumplimiento, mentira o traición es el pueblo que lo eligió y que sufra las consecuencias y no Dios, el do. Cuando un candidato presidencial resulte elegido por el pueblo, presta juramento ante la Constitución y la Biblia diciendo: juro por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la Constitución de la nación nacional. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. También puede haber otras variables del protocolo, donde se le pregunta lo anterior y el que asume el cargo responde: sí, juro. Luego de esto, el que le toma juramento es el que dice: si así no lo hiciere, que Dios y la patria os los demande. Esta ceremonia de toma de mando tiene un significado oculto, que es por el cual se lleva a cabo con este protocolo y no con otro. Y es el de darle el poder de ingerir o imputar las decisiones de gobierno al pueblo, patria, o a la iglesia, Dios. Pero como la ignorancia es hija de la inconsciencia, nadie del pueblo va a influir o imputar sus acciones. En el caso del do, de Dios, pues es muy distinto, porque la iglesia sabe de estos vericuetos ceremoniales y por lo tanto siempre tendrá voz y voto dentro de los gobiernos, pudiendo demandar a los gobernantes, si así quisiera. Por tal motivo, gobierno e iglesia son socios en poder y mantienen un pacto de silencio para que el pueblo, la patria, no se entere y la iglesia no utilice esa herramienta para demandarlos ante Dios. Vamos a comprender algo. Lo que nosotros llamamos Constitución es un conjunto de normas que cogen algo de los derechos humanos, de la Carta de los Derechos Humanos, pero que realmente a un gobierno no le obliga, pongámoslo así. Pero por el hecho de que, como siempre estamos diciendo, nosotros ante ellos somos muertos, somos esclavos. Con lo cual, el gobierno no tiene realmente ninguna obligación respecto a nosotros, igual que un patrón o un dueño no tiene ninguna obligación respecto a sus esclavos. Por eso es por lo que sistemáticamente ellos pueden incumplir la Constitución. Por eso es por lo que sistemáticamente ellos pueden cambiar la Constitución de la gana. Por eso cuando les da la gana aplican los artículos de la Constitución y cuando les da la gana dejan de aplicarlo. Porque nosotros seguimos siendo sus esclavos. Seguimos siendo muertos vivientes que no tenemos derecho a nada, realmente.
Cuando nos levantamos como seres vivos, entonces la cosa cambia. Porque ya somos nosotros, como seres vivos, los que vamos a demandar nuestros derechos, nuestros privilegios ante esta Constitución. Y ellos tienen que cumplirlo. Hemos hablado muchas veces del artículo 139.2, que es el que nos da libre viaje, derecho a libre viaje por el territorio nacional. Y que la Guardia Civil, la Policía Nacional y cualquier institución supuestamente nacional de cuerpos de seguridad se saltan a la tolera cuando salen a hacer comercio realmente, que es cuando van a poner las multas. ¿Vale? Pero es por ese motivo. Entonces, casi habría que ir un poco más lejos en este punto, y habría que decir que la Constitución se jura, pero se jura ante una patria de seres humanos, no ante una patria de seres muertos. Porque son los seres humanos realmente los que van a tener derecho a esos artículos, y no los muertos o los esclavos. Como la Iglesia Católica es hija de la Iglesia Judía, esta última, como madre y progenitora de la primera, es la que todo gobierno tiene relaciones carnales. Es con la que todo gobierno, tiene relaciones carnales. Por tal motivo, las organizaciones judaicas ingieren directamente la toma de decisiones en todo Estado. Pongamos, en España lo tenemos más que claro. Cuando nos ponemos a hablar de que los banqueros son los que deciden qué ocurre con el país, sabiendo perfectamente que los banqueros, la gran mayoría de los banqueros mundiales y todos los grandes bancos pertenecen a sionistas, pertenecen a, pongamos, a judíos. Es curioso cuando nos encontramos, por ejemplo, la imagen de un ministro o de alguien que está en un alto cargo en la administración con, no sé cómo se llama, el gorro este que se ponen los judíos en la cabeza. Vale. Ay, sí, no me es curioso como... no sé el nombre, pero sí sé lo que es, sí. No me sé el nombre exactamente, pero es curioso como de buena primera empiezan a salir un montón de políticos o un montón de gente de la alta esfera o banqueros con el gorrito puesto en la cabeza, lo cual me indica que la religión que procesan realmente es la judía y no la católica, aunque no hagan pensar lo contrario. No sé si Jorge tiene algo que decir, porque llevo ya un ratillo hablando. No, únicamente decir, creo que se llama la kipá. ¿Cómo? Sí, pues el gorrito ese, sí, la kipá. Ah, vale. Vale. En Argentina, por ejemplo, tenemos el caso de AMIA y DAIA, que son instituciones judaicas que están muy metidas en el poder. Controlan mucho. Los presidentes y gobiernos honran esas instituciones y les sirven, pues son el gobierno secreto en la sombra. En su momento hablamos de que cuando se hace el pacto entre Moisés y Baphomet, esa cabalá, esa información, ese algoritmo se reparte entre las 12 tribus de Israel. Que al final los levitas son los que se quedan con el control de todo el manual, pero que las 11 tribus restantes lo que hacen es repartirse el mundo. Pues de ahí, de ese momento, es de donde viene lo que nos ocurre hoy por hoy, que es que los que gobiernan, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo, al margen de la Comunidad Económica Europea, hay un Parlamento Europeo sionista que es el que realmente está mandando en Europa. Al margen ya de que el Banco Central Europeo y de que cualquier banco importante sigue estando en manos de los sionistas, ¿vale? Pero al margen de todo eso hay una institución que es podríamos decir, la Unión Europea sionista, que es la que está detrás de todo el Parlamento Europeo. Como decía, el gobierno secreto en la sombra de todo país
y utilizan una ceremonia de investidura y juramento similar. El hecho de jurar sobre la Biblia católica tiene implícito jurar también sobre la Biblia judía, pues el Viejo Testamento es la Torá hebraica. Por tanto, si se está sellando un contrato entre el Estado y la Iglesia judía, donde tanto uno como otro son socios en poder y desplazan al pueblo de la ecuación por el pacto de silencio acordado. Modificar la ceremonia de juramento, sacando a Dios, que representa los poderes e influencias de la Iglesia católica y judía, es liberarse de su influencia y sacar de la ecuación un término dominante y macabro que ya todos conocen. Los únicos demandantes en caso de incumplimiento de contrato y por consiguiente empleadores que pueden tener injerencia en las decisiones de gobierno debe ser la patria, es decir, el pueblo y los humanos con H mayúscula que lo forman, tomando el rol de socios en intereses comunes. De este modo, el poder vuelve nuevamente a los humanos con H mayúscula que forman la patria, y se les quita poder no solo a los gobernantes, sino también a la Iglesia, poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde. Cuando hablamos de que todo tiene que ver con todo, es, como ya dije en su momento, totalmente literal. El que piense que la Iglesia solo se dedica a impartir los evangelios está muy equivocado. La Iglesia hoy por hoy es una empresa, igual que una empresa, un gobierno, igual que una empresa Hacienda, igual que una empresa la Guardia Civil, igual que una empresa la Policía Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Todos realmente son empresas. Y la Iglesia Católica no se queda atrás. Con lo cual, la Iglesia Católica también tiene que ver con los gobiernos. Por eso ellos, por ejemplo, por poner un simple ejemplo, están exentos de pagar impuestos. ¿Por qué un español o un ciudadano del mundo, un hombre, tiene que pagar impuestos y una institución como la Iglesia que mueve millones no tiene por qué pagar impuestos y está exenta de pagar impuestos? ¿Qué le da el privilegio a la Iglesia Católica? ¿O qué le da el privilegio a la Iglesia? Que plantearse y tiene que preguntarse. Bueno, voy a hablar yo solo. No, va todo bien. Lo que pasa que sería crear un poquito también con la información, pues un poquito el debate o el paralelismo de cómo nos están tratando y lo que somos, ¿no? O sea, el poder reconocer que lo que hemos hecho ha sido delegar, confiar demasiado en gente que a través de engaños, de fraude, pues nos tienen como nos tienen y nosotros no identificamos el por qué nos han tenido de esta manera. Quizás el apuntar es únicamente para vincularlo, ¿no? Pero por mí está todo, vamos, hace falta esta información primero. En su momento ya hablamos de por qué nos manejaban de esta forma y por qué no nos tienen en cuenta absolutamente para nada. A ver, nosotros estamos pensando... ¿Iba a decir algo, Jorge? No, claro, que es que todo está vinculado, es que de ahí viene todo y muchas veces retrocedemos en el tiempo y creemos encontrar un inicio, pero resulta que a medida que vas sacando un poquito de tiempo también para investigar más, te das cuenta que si tiras otra vez otro poco más atrás en el tiempo, se vuelve a repetir exactamente lo mismo. O sea, ha sido todo desde el comienzo, desde el inicio. Y después lo han ido repitiendo según ellos se han ido creando su agenda y según ellos también se pelean entre ellos por el poder. Entonces ahí es donde también cada vez que ellos se constipan, nosotros pillamos neumonía, ¿no? Claro. Digamos que hubo un momento en la historia de la humanidad que nada de hecho existía. Un momento en la historia de la humanidad donde los seres humanos realmente eran libres y podían desplazarse
por el planeta y tenían comida y tenían un cobijo y tenían todo lo que necesitaban realmente. Pongamos que cuando llegó el momento en el que aparece la Kabbalah, un conocimiento, que es una línea de conocimiento realmente, y que esa línea de conocimiento tiene que existir, porque tienen que estar las 3 líneas de conocimiento, pero es pervertida por los demonios y es convertida en una línea de conocimiento adulterado, donde impone la carencia, donde se impone la competencia, donde se deja de compartir y donde poco a poco se nos mete en esta esclavitud que estamos viviendo hoy por hoy. Pero cuando yo hablo con la gente me dice, no, es que toda la vida ha habido guerras, toda la vida ha habido... Y eso es falso. Pero tenemos que hacer un poco de revisionismo histórico, cosa que la gente no está dispuesta a hacer. Se cree la primera mentira que le cuentan y no se ponen a mirar si... No se ponen a comprobar si hay algo que pueda atestiguar todo eso. Sin embargo, sí hay muchos libros que atestiguan que hubo un momento en el que la humanidad vivía feliz, vivía tranquila y no tenía ningún problema de nada. Y no había guerra, no existía la guerra. La guerra es otro invento de los demonios, otro invento del sionismo para meternos en este bucle en el que existimos, que es un bucle en el que cada cierto tiempo ellos necesitan alimento y necesitan que nosotros les provoquemos, o bueno, ellos provocan una guerra para que nosotros la luchemos y ellos se alimenten. Y la verdadera función de un gobierno, que no sea corporativa, debería de ser velar ante todo por el pueblo. Y debería de ser velar ante todo por el pueblo, incluso por encima de los intereses. Hablo de intereses de partido o hablo de los intereses del presidente, el ministro o quien haga falta. Porque realmente por ser ministro, por ser presidente de un gobierno, no hace falta ganar un sueldazo. Eso es algo que ellos se ponen porque realmente ni están velando por el pueblo ni nada, están velando por sus intereses y lo único que quieren es ganar el máximo dinero posible en el mínimo tiempo y luego encima que les quede una pensión que creo que hoy por hoy ronda los 70.000 euros anuales. Tiene WhatsApp que haya hoy por hoy salarios mínimos de 700 euros, que no sé si llegará a los 10.000 anuales, y que un presidente de gobierno, por el hecho de estar 4 años sentado en un sillón, con un horario de trabajo que da risa, esté cobrando una pensión de 70.000 euros anuales el resto de su vida. Bueno, la partida de presupuestos solamente para sueldos vitalicios es 1.700 millones de euros al año en España. Solamente 1.700 millones, repito, solamente para sueldos vitalicios de los políticos. Yo quisiera aquí añadir, meter la cuñita, ¿no? Ya sabéis que me gusta mucho meter cuñitas. Quisiera a ver si podemos llegar a ayudar a la gente a que identifique verdaderamente quién cobra ese dinero, de dónde sale ese dinero, porque nos vamos a pegar al final porque ellos cobran, los otros no cobran. El dinero es fraude, el dinero es deuda, y ese dinero lo cobra el de las letras mayúsculas, no los cobra el ser vivo. De acuerdo, sí, lo cobra el ser vivo, pero eso es la realidad. Pero en su matrix creada es, en este caso, Mariano Rajoy con mayúsculas el que lo cobra, que no es él, es una ficción legal. No sé si con esto puedo ayudar a identificar. Las letras mayúsculas es la realidad que ellos han creado y que nos hacen creer a nosotros que es nuestra realidad. En el momento en un cargo político, un cargo de funcionariado, o de funcionario, es una plaza, pero esa plaza la ocupa, llámese juez, llámese cualquier rama de los funcionariados, ¿no?
quien ocupa verdaderamente esa plaza es el de las letras mayúsculas. A ellos les da igual que exista un ser vivo ahí detrás o no, y lo están demostrando. Están echando a gente, la gente se cree que en el funcionariado no se despide a la gente. Bueno, vuelvo a preguntar que si hay alguien por ahí que esté dentro de ese mundillo, pues que comente pues cómo funcionan en las diferentes comunidades autónomas, por ejemplo, ¿no? Los departamentos de recursos humanos. También hicimos una invitación a cómo funcionan también los de los servicios sociales. La gente cree que funciona de una manera las cosas, pero verdaderamente funcionan de otra. Y con esto yo creo que puede ayudar a identificar que es el de las letras mayúsculas el que tiene el poder, no el ser vivo. Eso es lo que le otorga la Matrix. Porque esa plaza ya ha sido creada. En el momento antes de ser creada, el gobierno pertinente lo que hace es mandar una orden al Fondo Monetario Internacional para evitar también todo lo que es el tema burocrático, ¿no? Pero y centrarlo. Y el Fondo Monetario Internacional es el que genera esas notas promisorias para cubrir esa plaza de esas letras mayúsculas. Del ser muerto. Por eso lo que dice Fran es completamente correcto. Vivimos en un mundo de muertos. Por eso mismo los jueces no nos escuchan, porque somos muertos. Por eso necesitamos a un abogado o a un procurador para que hable por nosotros. Pero ese abogado y ese procurador o abogada y procuradora, pues han, como ha comentado Fran al principio, han hecho un juramento. Y ese juramento no va a favor del pueblo. Hemos tenido recientemente, aunque haya sido por tema de ideología política y tal, pues se ha compartido por internet el juramento de una letrada pues que no quería jurar ante el rey. Y le decían que entonces no era válido el juramento que ella estaba haciendo, con lo cual no podía entrar a ejercer de abogada, ¿no? O de letrada para los tribunales. Entonces el tema es que o pasas por el aro o nada, y no nos preguntamos qué es lo que nos han hecho hacer para pasar por el aro, porque en el momento en el que ya ese puesto profesional pasa por ese aro, ya está violando y está cometiendo fraude. Voy a poner un poco un ejemplo, aunque a lo mejor desvío un poco el asunto, pero el otro día Rebelión dijo algo muy importante. Cuando nosotros nos fuimos, estuve escuchando un ratito, y aunque él no esté muy de acuerdo, no consiste en estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que nosotros hablamos, consiste en saber identificar lo que es de lo que no es. Y ahí es donde está el grado de alienación mental que tenemos, o el grado de MK Ultra que podemos tener, por utilizar también este término, ¿no? Aunque no sea exactamente lo suyo. Pero dijo un tema muy importante, y era que en el momento en el que cambia el nombre, estabais hablando de la Corporación España, y que en los números DUN, o en los DUNs, venía España con N. Sí. Eso es, no aparecía la ñ. Bueno, aquí es un error tipográfico y se sobreentiende, pero lo que dijo tenía mucha razón. Lo que pasa es que a lo mejor no conoce, como no lo sé, pues tampoco voy a presuponer porque estaría cometiendo fraude, pero voy a ponerlo con un ejemplo. Si tú no eres el de ese nombre, se ha cometido un fraude. Aquí era con el tema Hispana, ¿no? En lugar de España. Vale que hay teclados anglosajones o de otras partes del mundo con otros idiomas que no tienen la ñ, solamente la tenemos nosotros, ¿no? De habla hispana. Ahora mismito, todos, aunque hayan cometido delito de muerte, de sangre o de dañar la propiedad y tal, pero toda la gente que está en la cárcel, todos están en la cárcel de manera fraudulenta. Porque se ha utilizado un nombre que no les corresponde a ellos, el de las letras mayúsculas. Lo que pasa es que están en representación de esa empresa, ¿no? Por eso van a la cárcel, la gente a la cárcel y etcétera. Una vez que alguien reconoce, y vuelvo a repetir, hay mucha gente que tiene que estar en la cárcel porque ha cometido y no puede estar conviviendo con el resto de hermanos porque tiene maldad, porque ha hecho daño. Pero la gran mayoría de los que están por comercio o están pues por las cositas que también vamos comentando cada fin de semana, que tengamos noticias pues de algún homólogo nuestro pues que haya tenido pues algún encuentro, ¿no? Y que se hayan encontrado con que no identifiquen la documentación que presentamos, ¿no?
llámese tarjeta Mendalerenda o llámese otras formas de hacer estas cosas y de recuperar lo que es esa empresa que han creado con tu nombre en letras mayúsculas. No sé si os estoy complicando un poquito más el tema, aunque yo lo que pretendo es precisamente el aliviar, ¿no? O el poder guiar para que se pueda llegar a entender lo que nos han hecho. Muchas veces nos remitimos a películas, pero es que nos lo dicen ahí. La realidad supera la ficción. Sí, eso. Yo siempre he pensado que eso es así de cierto. Eso es. Y la estafa, ya os está comentando Frank, que viene desde hace muchísimo tiempo y quienes han tomado el control. Después nosotros hemos subyugado, hemos confiado, y lo que yo no entiendo todavía, y esto yo creo que nadie puede entender, es que si nos han mentido tantas veces esta gente, ¿cómo es posible que todavía tengamos hermanos que confíen en que esta gente va a poner la solución? Cuando los que conocemos estas cosas sabemos que son el bombero pirómano. Te vienen, te provocan el incendio y después te vienen, cuando ya ven el revuelo, esperan a que nosotros les digamos, por favor, manguera, manguera, y vienen ellos con la manguera y a recoger los aplausos. Y ahí es donde tenemos el ejemplo, Operación Gladio, bla, 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 falsas banderas, todo está relacionado. Tengo aquí una pregunta de José Tendero que dice, ¿y cómo va engordando tu bonus? ¿Con qué? ¿Con qué engorda tu bonus? El bono se empieza a crear en el momento en el que se presenta el registro o la partida de nacimiento, ¿no? En el momento que ahora lo hace el médico, eso, ya no tienen ni que ir los padres, ¿no? Sí, en cuanto nace, claro. Sí, ahora y al final va a ser informatizado y como se ha normalizado, pues los pobres chavales que vienen ahora ni se van a enterar bueno, como nosotros no nos hemos enterado hasta que nos enteramos, pero poco a poco va a ser más complicado porque lo van a tener tan fácil. Claro, ya el médico, pum, ahí directamente ya te está embarcando en la ley marítima. Y creen que lo están haciendo por el bien. Sí, sin saberlo, claro, evidentemente. En ese proceso solamente podríamos entrar a ver qué es lo que hacen con la placenta, a ver qué es lo que hacen con la huella de los chiquillos, qué es lo que les hacen a los chiquillos antes de que salgan del hospital, las pruebas que les hacen. Hay ciertas cosas que rozaría, si verdaderamente la gente supiera, yo creo que ninguna madre le dejaría que a su hijo le hicieran las cosas que les hacen, sabiendo ahora la información que tenemos. Y ese ritual que se hace para que el bebé, en principio, no llegue nunca a tocar tierra. Es decir, sale de romper aguas la madre y entra directamente en la matriz. En la ley marítima no le dejan tocar tierra. Eso es un ritual. Y si hubiera alguna enfermera, pues sería... y que hubiera estado en maternidad, pues ellas mismas nos ha ocurrido en otras ocasiones, de estar en conferencias o en algunas charlas y encontrarnos con enfermeras de maternidad y decir, es verdad, es que nosotros hacemos esto y hacemos esto otro. Pero ya os digo, eso sería incluso también para otro debate. En cuanto a responder la pregunta, con el bono de nacimiento ya tenemos, se genera un bono con la partida de nacimiento. Después te has sacado un carnet de identidad. Luego es otro movimiento de letras mayúsculas, con lo cual otro bono más. Te sacas el carnet de conducir, otro bono más. Va ampliando el valor. ¿Que tienes ahora una carrera? El título, aunque hay algunos títulos que vienen en minúsculas, pero yo creo que porque no lo saben, pero después está... una vez ya que acabas y tienes tu título, que también se genera o se amplía ese bono, si trabajas para el funcionariado, otra vez, letras mayúsculas, otro bono más. Ahora te sacas el pasaporte, otro papel, amplía el bono. Y ahora resulta que también tienes una seguridad social. Todo lo que esté vinculado con letras mayúsculas o con tu nombre en letras mayúsculas quiere decir que se ha generado un bono. De hecho... ¿Una tarjeta de crédito también, por ejemplo? Una tarjeta de crédito también. Joder. Todo es comercio. Recordar que todo se basa en comercio. Y acordar lo que estamos... ¿De cuánto dinero hablamos? O sea, esos bonos que se generan, ¿cuánto valen y cuánto se amplían, etcétera? Hombre, pues de más de lo que yo gano algún día. O sea, es que si ya el comienzo son 100 billones... 100 billones con B. 100 billones con B.
Sí, eso no lo gano yo en un día ni en dos, no. Echando cuenta. Claro. Joder. Alguna Por vez, ejemplo, ¿no? no sé si se lo he dicho Jorge, pero si te meten en un juicio y te condenan a la cárcel, hacen 3 veces tu bono. Eso es, O también sea, cuando en el fondo todo es un negocio. Triplican Cuando tu bono. te meten en la cárcel, además te hacen 3 veces, o sea, del mismo bono te hacen 3 veces si te meten en la cárcel, porque hayas entrado en deshonra, en deshonor. Y entonces ellos tienen la capacidad de controlar tu bono, o sea, la ficción que la han controlado siempre, pero con esto aprovechan para crear notas promisorias. Entonces, así resumiendo un poquito, bueno, es decir, que tienen controlado cada nacimiento de cada persona en el mundo. Eso es un Sí, totalmente controlado. Claro. O sea, que cuando Sí. ponen cifras, en realidad lo que tienen que poner es una cifra perfecta, ¿no? Cuando estimulan, ¿no? Cifras entre tanto y tanto, ¿no? Hombre, tened cuidado, si está refiriendo a lo que es, por ejemplo, el dato que tenemos en cuanto a la población mundial, ¿quién lo sabe? Aquí estamos hablando porque aquí en España pues hay cantidad de familias gitanas o hay cantidad de gente que no se ha registrado, que no tiene ni carnet de conducir, ni carnet de identidad, ni nada. Hay gente. Entonces esos no entran dentro del censo. Ya se ocupan ellos, además. Tienes que estar dentro de su matrix. Pues, estaremos más humanos que los que verdaderamente están contabilizados. Acordaros cuando se empezó aquí en España a hacer el recuento, ¿no? Cuando se instaló el DNI. Antes no había ningún registro. Ah, bueno, sí. ¿Quién tenía los registros? En cuanto a los nacimientos, el legajo famoso, luego en los ayuntamientos o los registros civiles, ¿no? Pero fijaros cómo empezó y cuándo empezó. Yo tengo una pregunta personal. Vi un documental bastante interesante. ¿Creéis que, aunque sepan las cifras, creéis que las manipulan para su beneficio? Tanto aumentando como disminuyendo las cantidades de ciudadanos en países o continentes, o con el fin de creer que, no sé, de jugar, porque esta gente solo juega. Por supuesto que es todo un engaño, pero de la misma manera que te engañan en cuanto a la extensión de los países. Exacto. Mercator es un fraude. O sea, Mercator, aunque veamos un mapa mundi, el tamaño de los países no coincide para nada, y ahí es donde viene, a través de lo visual, engañarte, pues que un país es más pequeño que otro, para darse más importancia o menos. Vete tú a saber para qué quieren esas historias. Porque, por ejemplo, Brasil, mirad cómo está. Hay bastante gente que ha hablado también de este tema. Lo que pasa es que en español no lo sé, pero en inglés hay bastante gente. Yo tuve la oportunidad de estar en contacto con Joy Pide. Y bueno, el comentario era: Joy Pide es el de Star Child, el de la calavera de las estrellas, o sea, el niño de las estrellas, que se demostró al final que no era humano. Y poco después murió de un cáncer, pero basta con una prueba para tenerla. Este hombre estuvo también investigando esto y yo tengo que conocer. ¿Cómo has dicho que se llama? Perdona. Cuéntame. Lloyd. Es que, LLID. LLID. Lloyd. Lloyd, perdón. El apellido no me... A ver, un momentito y te lo escribo yo ahora por aquí. Vale. Es LLOYD PYE. Espera que te lo copio por aquí. Vale, le tengo. Joyce Pie. Vale. Este. Dice por ahí, están escribiendo en el chat, hay países que están fuera de esto de las letras mayúsculas. Hay una persona que conozco yo que es de Colombia, si no me equivoco, y su pasaporte, por ejemplo, sí viene en minúsculas. Y están diciendo por aquí por el chat que tiene cuentas corrientes en República Checa. Allí el nombre en las cartas que le envían aparecen en minúsculas. Aquí son en mayúsculas todo, absolutamente todo. Mira, me la apunto. República Checa, por ejemplo, las cartas de los bancos en minúsculas. Hay ciertos países que no están metidos en este tema. Acordaros, por ejemplo, Libia, la mentira que nos han contado de Libia. Pues Libia, que tenía la banca que no ponían intereses,
pues que a la gente que se casaba les daban un dinero para que buscaran una vivienda. Ahí irían en letras minúsculas, o sea, consiste en la bancarrota y consiste en... Lo que pasa que a nivel planetario todo es comercio, todo es comercio. Entonces, unos juegan con unas cosas y otros juegan con otras. Ahí el de Libia, el que se cargaron, que antes eran tan amigos, pues actuaba con el mundo o negociaba internacionalmente de otra manera. Fijaros la riqueza que tenía o que tiene Libia y por qué precisamente ha sido invadida, como ha sido invadida, ¿no? Y todo es por comercio. Entonces ellos quieren, para su nuevo orden mundial, quieren que todos tengamos las mismas reglas y querrán que tengamos una misma religión y se basará todo en eso. Pero fijaros también el grado de deshumanización que estamos teniendo. O sea, vamos a ser máquinas, vamos a ser gobernados por máquinas y está habiendo una separación de clases sociales enorme. Bueno, lo que ha pasado en Cataluña es que nadie se lo dices 24 horas antes y te dicen, no, esto aquí no va a pasar. Fijaros el poder que tienen. Pues nos atacan a través de emociones. Y la gente pues tiene la emoción puesta en una bandera, el honor lo creen en una bandera y fijaros también el engaño que tenemos. Es que todo es un engaño. Ya no es el número de gente que estemos en el planeta, ya no es ni siquiera la extensión. Ahora ya la gente está dudando que si la Tierra es plana, la Tierra es redonda, la Tierra es hueca, la Tierra ¿qué es la Tierra? Que si nos movemos, que si ahora no gira, que si gira, que si las polaridades o el cambio de polaridad, el cambio del norte magnético. Se habla de cantidad de cosas, pero nos han engañado tanto que ahora ¿qué es verdad? Hombre, yo veo bien que nos cuestionemos todo, incluso las formas de la Tierra. Eso es. Hay que cuestionarse todo. El fanatismo es el malo. Exacto. Cuando caes en el fanatismo ahí ya es peligroso, sí. Pero esto bueno, el otro día que estuvo aquí Banducci, que vendrá a partir del 17, que está de viaje en Estados Unidos, se pasará por aquí. Es lo que yo le comentaba aquí a la gente, porque me preguntaban, ¿te has vuelto terraplanista? Digo, yo no sé la forma que tiene la Tierra. A mí me interesa toda la información que acompaña para llegar a esa conclusión. De momento estoy en esa información, que la NASA miente, etcétera, cómo miente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo también me cuestiono todo, absolutamente todo. Es lo que tendríamos que hacer, digo yo, pero bueno. Eso es lo que hace. Eso es lo que hay que hacer. Incluso lo que decimos nosotros, todo, contrastadlo. Lo que pasa es que nos encontramos a la gente que está ya con la respuesta cargada antes de que nosotros hablemos. Parece que se ha caído Fran, eso sí. Es porque he hablado demasiado yo ahora. Estoy intentando recuperar, sí, ya ha venido otra vez, está aquí dentro. Sí, yo estoy por aquí. Pues sí, lo que ha dicho es una verdad absoluta. Hay tanta información, tanta desinformación, tanta mentira que no sabes qué creerte ya ni qué no creerte y crea mucha desidia. Yo creo que crea mucha desidia en cada persona. Claro, porque... una desilusión. La primera estrategia de manipulación mediática es el exceso de información, es distracción, es tenernos totalmente inundados de información para que no podamos discernir la verdad. Pero, por ejemplo, para los que hoy por hoy, por poner un simple ejemplo, piensan que la Tierra no es redonda y no es hueca, ¿vale? Yo solamente les plantearía una cuestión. Ellos saben lo que es un plano, o todos sabemos lo que es un plano, porque cuando vamos a hacer una casa, el arquitecto te entrega el plano de tu casa. Si decimos que la Tierra es plana, decimos que la Tierra es como un plano. Eso es literalmente lo que estamos diciendo. Si la Tierra es como un plano, ¿por qué estamos viendo montañas tridimensionales? ¿O por qué nuestro cuerpo es tridimensional? Porque si todo es plano, todo es plano. En una Tierra plana, todo lo que hay encima tiene que ser plano. No puede haber una Tierra plana
con una civilización encima que sea tridimensional. Eso no entra. Las dimensiones, hay primera dimensión, hay segunda dimensión, hay tercera dimensión, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, onceava, doceava. Y cada dimensión tiene pues pongamos una forma. Bueno, ahora realmente en teoría nos estamos. Ay, perdona que te haya Yo no puedo estar interrumpido. viviendo en un cuerpo de 3 dimensiones. Igual que no puedo vivir en un planeta de 2 dimensiones, que sería un planeta plano, teniendo un cuerpo de 3 dimensiones. Es simplemente poner a pensar a la gente un poco. Ahora, ¿el tiempo está considerado como una dimensión más? ¿Estaríamos moviéndonos en...? El tiempo está considerado como una dimensión más, pero simplemente porque no lo percibimos, esa cuarta dimensión, que es el tiempo, Exacto. no la percibimos en su totalidad. El no percibirla en su totalidad, la percibimos como el tiempo. Pero realmente el tiempo es el desplazamiento de un objeto sobre un plano. Bueno, el tiempo es relativo. No pasa de la misma manera en un sitio que en otro, en una dimensión que en otra, en la Tierra que en el espacio. Algo hay. Quizás el tiempo no exista. Bueno, Yo creo que no existe. claro, pero el tiempo no existe realmente fuera del planeta Tierra, porque fuera del planeta Tierra podríamos estar hablando de dimensiones distintas, o podríamos estar hablando simplemente de gravedades distintas, con lo cual el movimiento es más lento o es más rápido. Pero incluso la percepción, el tiempo ya no es lineal, porque si el tiempo es lineal, quiere decir que el tiempo tiene valga la redundancia, un proceso determinado que dura un tiempo determinado. Sin embargo, todos hemos comprobado que cuando vamos a un lugar, en un momento, en un día que estamos eufóricos, pues el viaje se nos hace cortísimo. Y en un día que tenemos un mal día, a lo mejor el viaje se nos hace eterno. Sí, Y es basta. simplemente por la percepción que tenemos de ese tiempo. Simplemente depende de la compañía que tengas al lado también, muchas veces. O sea, no hace falta lo que estés haciendo. Por ejemplo, Sí, por sí. ejemplo. Claro. Me hacen una pregunta aquí en el chat. Entonces, Dice José Sí. Tendero. ¿Y qué tiene que ver a las alturas de las montañas para que la Tierra sea esférica o plana? Digamos, que tiene que ver que haya montañas. no para tiene que sea- ver con la altura de la montaña. No tiene que ver con la altura de la montaña, tiene que ver con las dimensiones que tiene la montaña. Porque cuando tú me demuestres una montaña plana, entonces yo te diría que vivimos en un planeta plano. Sí, digamos que si... Muestre un coche plano, yo te podría decir que vivimos en un planeta plano. O cuando me muestre un barco plano, pues te diré igual. Pero ¿en qué se basan para decir que la Tierra es plana? Hombre, yo no sé, yo les haría la pregunta también, y no es por defender ni entrar en debates ni nada, porque quién lo sabe, o sea, verdaderamente quién lo sabe. Yo he tenido mis propias experiencias y yo he creído ver cosas, ¿no? He tenido la oportunidad de volar en cabina, moviéndome hacia el este, justo en un amanecer, y yo he visto la esfera, la esfera, o sea, que puede ser un efecto óptico, de acuerdo, pero voy a lanzar una pregunta. Yo no voy a lanzar ni siquiera la pregunta, o sea, únicamente voy a dar un dato. La isla de Hawái. A la isla de Hawái, ¿desde dónde se llega? ¿Por avión o por barco? Se llega desde los dos lados. Desde los dos lados. Entiendo. O sea, tiene que ser esférica en este caso para poder rodear. Sí, para poder rodear. Bueno, eso sería otro tema muy amplio de debate. Sí, aquí hay temas. Esto es simplemente, claro, esto es simplemente para plantear a la gente que no se trague todo lo que está escuchando. Que se den cuenta que hay una realidad detrás de la patente y que los Rothschild y Tavistock son especialistas en crear falsas noticias y en dirigir a las masas hacia donde a ellos les da la gana. Y siempre lo han hecho.
La única diferencia es que en este momento la humanidad es un poquito más adulta, en conciencia, y que ya no deberíamos de estar cayendo en estas cosas. O sí, pero no tan fanáticamente. Vamos. Hombre, yo pienso que tenemos que seguir investigándolo todo. Tampoco ni quererte ni una postura ni otra. Simplemente ser tú el propio científico y sumarte. No sé, todos. Yo creo que hay mucha gente que quiere saber la verdad. Y yo creo que, al igual que todos ellos, a mí me da igual que sea redonda, que sea cuadrada, como sea. Pero saberla. Saber ya, ver fotos reales y ver cosas reales, ¿sabes? Porque Claro, aquí pues. hay mucho embeleco y mucha magia. Y ¿con qué fin, no? La pregunta es ¿con qué fin esconder las cosas? Fijaros el tema extraterrestre. El fin es muy simple. El fin es robarnos la energía. Pero si te están diciendo en 40.000 películas. O hacerte sentir tan diminuto, no sé. Bueno, los que nos hemos encontrado en No, pero la sensación de minuto y todo eso son daños colaterales. El fin es que tú eres una pila y esa pila da energía y esa energía, bien canalizada por ellos, le da mucho poder. Y no tiene otra historia. Una guerra es un robo de energía brutal a un montón de gente. Un partido de fútbol es un robo de energía brutal a un montón de gente. Un concierto de la cantante de turno como Madonna o Britney Spears o cualquiera de estas es un robo de energía a la gente. Y hasta que no nos demos cuenta de que todo se está haciendo para robarle la energía a la gente, pues mal vamos. Porque si empezamos a echarle la culpa a uno y a otro, tampoco nos vamos a dar cuenta de lo que es la realidad. El dinero es ficticio, pero el dinero es la expresión física de la energía. Controlando el dinero también controla la energía del mundo. Por eso lo están haciendo. Hombre, claro, eso El día que por nosotros supuesto. demos el valor al dinero, será el día en el que ellos no nos podrán controlar tan fácilmente como lo están haciendo hoy por hoy. Lo que hay que entender es que a través de las palabras nos hacen creer cosas. Lo que ha comentado Fran de los partidos de fútbol. Gol, cuando se grita gol, Exacto. eso es significado también. Los que llevamos en este camino, los que nos hemos encontrado en este camino, precisamente en este punto de la soberanía, hemos llegado de investigar otra serie de cosas y de encontrar, o desde luego encontrar, ahora yo puedo decir encontrar, ¿no? Encontrar las respuestas a muchísimas cosas. Y la máxima respuesta es en el momento en el que nos reconozcamos como seres vivos y entendamos que tenemos el poder, que nosotros tenemos el poder. Ellos nos hacen creer que tenemos el poder porque vamos a votar, porque nosotros somos el pueblo y el pueblo es el país. Ya estamos viendo que no es así. Y que a la gente, a los individuos, no se les trata por igual. No hay una justicia que digas que entendamos como justicia. Vemos que hay favoritismos porque a unos se les trata de una manera y a otros se les trata de otra. Oye, pues yo voy a intentar hacer lo que ha hecho ese para que se me trate a mí también de esa otra manera. No, es que no te dejan. Ah, ¿y por qué? Nadie se hace esas preguntas. En definitiva, cuando hemos llegado aquí y podemos encontrar que tenemos y retomamos ese poder, es decir, que tomamos las riendas de ese barco que crearon y que de esa manera ya nos protegemos porque ya no nos pueden vincular con esa ficción jurídica, entonces en ese momento es cuando podremos demandar que nos cuenten la verdad. Entonces nos dirán si la Tierra es plana, si la Tierra es hueca, si la Tierra es cuadrada o octogonal. Entonces ahí es donde tendremos, porque la falta de confianza ahora mismo en la ciencia es tal, fijaos el asunto de los chemtrails. Y son muchos años también, y ha habido pues unas fluctuaciones tremendas. En el momento en el que la gente entra un poquito en conciencia y se cuestiona las cosas, dice, leches, chemtrail, me apunto. Nos están convirtiendo en seguidores de noticias de entretenimiento, y no con esto estoy diciendo que los chemtrails sean entretenimiento, es muy serio lo que está pasando, muy, muy serio. Pero precisamente desde la postura en la que nosotros estamos, si nos tratan como muertos y ni siquiera nos escuchan, y ellos nos dicen lo que tenemos que aprendernos, y si no lo aprendemos nos suspenden, o nos llaman tontos, o nos señalan con el dedo. ¿Es así o no es así? Tal cual. Hay una presión social añadida
que nos la añadimos nosotros mismos, pero porque ellos, a través de esos hechizos, a través del uso de esas palabras, de las vibraciones. Acordaros también, cuando vamos a un juzgado, si tú dices casar, la palabra casar es unir, entendemos todos que es unir. Si tú vas a un juzgado y utilizas la palabra casamiento, es todo lo contrario. Es anular, es separar, es prescindir, es anular, vamos. Entonces tú crees que vas diciendo una palabra y tenemos que tener en cuenta también otra cosa, que nadie nos la ha explicado y esto lo tendremos que identificar nosotros mismos. ¿Quién me dice a mí que vosotros ahora mismito estéis escuchando lo que yo quiero transmitir y que no haya habido algún hackeo intermedio de manera que vosotros entendáis otra serie de cosas en lugar de lo que yo quiero transmitir? Dicho de otra manera, si yo digo ahora mismito que tengo aquí un ordenador delante y que es de color negro, y hubiera aquí alguien también viéndolo y dice, sí, es negro, ¿quién me dice a mí que él no lo esté viendo verde y cuando está diciendo color verde, yo estoy entendiendo color negro también? Ahí se cae el asunto, o sea, la percepción. Si vivimos en una Matrix y todo es energía, eso es lo que nos quieren eliminar. Nos quieren hacer creer que somos mortales, que hemos cometido un acto horrible, tenemos un pecado original y todos somos culpables. Anda, resulta que ahora vienen las crisis y también somos nosotros los que somos culpables porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y nos lo tragamos. Y después vemos cómo hay gente pues que saca unas black card y aquí pues están viviendo en yates y están Tachipiruli Flower Power. Mientras que hay otros que por escribir un tuit están en la cárcel. Pero que están en la cárcel, que lo hemos permitido. ¿Y por qué lo hemos permitido? Porque los demás estamos pensando, joder, no haber escrito el tuit. ¿Y dónde está la libertad de expresión? Otra vez que nos hacen creer ciertas cosas. De la misma manera que la semana pasada estuvimos hablando de la actuación de la policía en ciertas historias, pero es que lo que nos estamos encontrando es que tratan de meterte un contrato. Hayas hecho o no hayas hecho nada, ellos siempre tienen que tener la razón. Y no dan su brazo a torcer. Y ante lo que ellos llaman autoridad, tú ya estás completamente juzgado y sentenciado. Pim, pom, pim, pom. ¿Y con qué se soluciona todo? Con notas promisorias. Todo consiste en poner multas. Y si ya nos vamos a un asesinato, ya comenté un poquito el paralelismo con el caso de los TOWs, ¿no? Tanto vale la vida de un ser vivo, toma, aquí la justicia ya no entra, todo es comercio. Si nosotros identificamos lo que verdaderamente somos, no podrían con nosotros y entonces ya tendríamos la información real de lo que verdaderamente ha pasado. La palabra secreto es fraude, lo he dicho en varias ocasiones. ¿Por qué lo consentimos? Porque sí, de acuerdo, nos han metido en guerras y entendemos que tiene que existir por ahí un espía, porque de esa manera, esa competitividad en la que nos están metiendo viene provocada por unos hechizos y por un conductismo y por una agenda establecida y después con utilizando las técnicas de psicología porque nos conocen mejor que nosotros mismos. Vosotros habéis dicho antes la desidia. Así es como la gente trabaja en el mundo de los seguros, por ejemplo. Saben que somos incapaces de levantar el dedo gordo para llamar por teléfono para decir, a ver, ¿qué oferta me vas a dar para este año? No. Últimamente, estos 2 o 3 últimos años han empezado un poco las campañas un poco más agresivas en cuanto, sobre todo por Mutua Madrileña, creo que ya lo comenté en alguna otra ocasión, para captar a los otros. Fijaos cuando apareció, o sea, lo que pasa es que Mutua, eso como era, bueno, alguien de aquí había trabajado en temas de seguros también, Fran era, me parece, ¿no? ¿Puede ser? O Jorge. Bueno, el caso es que Mutua, no me acuerdo de las palabras técnicas, pero ellos, al ser una mutualidad, todo el dinero están obligados a invertir ¿cómo era? Cuantos más socios tienen, una parte del dinero que dan de la cuota es obligada para invertirlo, o bien en rebajar el precio del seguro al año siguiente, o no sé qué. El caso es que cambiaba. Entonces, por eso debe ser que están obligados o algo así, o les interesa captar muchísima más gente para tener más bono, por llamarlo de alguna manera. Sí, bueno, pero antes no se publicitaban tanto Mutua precisamente porque era también una compañía un poco aparte, no entraba de hecho, todo. Si no recuerdo mal,
De hecho, cuando yo tenía 19 años, que me saqué el carnet de conducir en la mili, el primer coche que yo tuve en la mutua era muy barato, pero tenías que tener un amigo o un familiar que te hiciera el seguro. No podías, Eso es. no podías ir tú a la Yo- mutua y hacerte un seguro por la cara porque tenías que tener a alguien que conociese dentro No, no puede ser. y te lo hiciera. Sí, sí, me estoy acordando. Y los que entraron al principio tenían que ser o médicos, o ingenieros, o arquitectos, o pilotos, o Anda. no entra cualquiera. Era por invitación y era otra manera. Pero yo lo que me refería más que nada es a la conducta nuestra, Sí. de pasar del asunto, ¿no? Y después, sí, te llega la factura y te quejas, me han subido 50 eurazos. ¿Y por qué? Si no he hecho nada, que es lo que dicen ahora en las campañas publicitarias, ¿no? Pues están diciendo precisamente que saben cómo eres y que pues saben que los 50 euros, como dices, bueno, te enfadarás, pero continúas con ello. Porque nos han metido tanto, tanta desidia también a la hora de las matemáticas, a la hora de la economía. No se nos ha enseñado nada de economía. Y cuando nos tratan de enseñar algo de economía, tratan de hacerlo difícil, para que no lo entendamos. Porque claro, si descubrimos que resulta que lo que están haciendo es imprimir con una impresora dinero, sin más, sin respaldado en nada, o sea, sin estar respaldado en nada, y están encima utilizándolo con nuestros bonos. Nuestros bonos sí que valen, pero lo utilizan para otras cosas. Eso ya es mercado internacional. El otro día no sé quién me dijo que se quemaba dinero, se destruía dinero para no generar inflación, o Sí, no lo sé qué dije. leches. ¿Quién fue? ¿Quién me explicó eso? Yo lo dije. Yo lo dije. Lo que pasa que ¿Cómo era? Repítemelo, ¿por qué se hace eso? o sea, se hace pues para que no exista tanto dinero líquido, para que no exista tanto cash en el mercado. Aparte de por los rollos que cuentan, que si las numeraciones, que si que eso también sería otro tema para hablar, que tendríamos otra hora en cuanto a las numeraciones, eso de que no se repite, no eso de cuidado, es que aquí hay mucho tomate. Pero ellos lo que hacen en el momento en el que tienen tanta cantidad de dinero los queman, pero por millones también. Por millones. Pero eso ya os digo que sería también para tratarlo exclusivamente en un programa. Me la apunto, me la apunto. Lo que tenemos que llegar a comprender es que hay una diferencia clara entre lo que somos realmente y lo que nos hacen pensar que somos. Cuando actuamos como lo que somos realmente, como seres humanos vivos, entonces funciona algo que es el libre albedrío y los demonios no pueden hacer nada contra ellos. Cuando funcionamos con la ficción jurídica, el hombre de paja, somos esclavos y estamos muertos, con lo cual ellos pueden hacer, los demonios nos tienen en su juego y pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana. El día que la humanidad despierte en su totalidad o en una gran mayoría y reivindiquen su auténtica presencia como ser humano, vivo, entonces se le acabará el chollo a los demonios. Y eso es lo que están intentando evitar por todos los medios. Y la forma de hacerlo es dividirnos, y nos dividen por creencias, y nos dividen por partidos políticos, y nos dividen por equipos de fútbol, y nos dividen por aficiones, y nos dividen, y nos dividen, y nos dividen, y nos dividen. Y además nos meten en la cabeza que lo que ellos hacen no tiene nada que ver lo que hacen unos con los otros, cuando todo lo que ellos hacen realmente está ligado, está unido. Y hasta que no lleguemos a eso, no vamos a poder poner nuestro libre albedrío por delante. Y cuando pongamos, os lo aseguro, cuando pongamos nuestro libre albedrío por delante, toda esta historia se acaba. Pero se acaba rápidamente. Pero necesitamos comprender eso. Estoy viendo que la audiencia hoy se está moviendo sobre 49, 50 personas aproximadamente. Imaginaros la trascendencia de lo que estamos diciendo y la poca gente que está pendiente. Hoy, que siendo domingo, habrá habido miles de personas entrando a un campo de fútbol, dando su dinero para ver a 22 jugadores y 3 árbitros tirarse 90 minutos detrás de un balón. Porque eso sí es trascendental. ¿Vale? Entonces, hay gente que dice, no, si es que la humanidad tiene lo que se merece. La humanidad no tiene lo que se merece. La humanidad tiene lo que le han programado que se merece durante muchísimo tiempo. Pero es hora
de que los pocos que estén escuchando el programa empiecen a hacer un poco de trabajo de acción y empiecen a hablar con otros para que otra gente se una a escuchar el programa. Porque lo que estamos dando, aparte de entregar nuestro tiempo de forma totalmente altruista, lo que estamos dando es una información muy importante de cara a la liberación de la humanidad. Aunque suene rimbombante, pero es que es cierto, es así. Tenemos que darnos cuenta de que nos están metiendo una milonga, nos están haciendo un truco con un sombrero, nos están sacando un conejo que ya tenían dentro del sombrero. Y nosotros no lo vimos cómo lo metían. Y ahora nos lo sacan y nos lo ponen. Dime. Sí, perdón, el conejo blanco de Matrix, el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, el conejo blanco que aparece en cantidad de ocasiones que sin necesidad de tener que aparecer nos lo ponen. ¿Puedo hacer un corto y leer una noticia que me acaba de llegar? Sí. No sé si a lo mejor ya la habéis leído, pero bueno, a mí me acaba de llegar. El juez ha decidido dejar en libertad a Carles Puigdemont, de los exconsejeros. Bueno, eso estaba pactado. Sí, se veía venir, ¿no? 5 imputados por rebelión, sedición, malversación, prevaricación, desobediencia y bueno, que están libres. Pues nada, lo que se veía venir. Y es una parte juzgada en un tribunal europeo. Cuidado, que es que aquí se están moviendo también temas internacionales, aparentemente. Si reconocemos que España es una corporación, Cataluña es una corporación, que no son países, que nos están intentando vender que son países y no son países, que Bélgica pues no es un país, es una corporación, van en letras mayúsculas y ellos tienen el control de todo esto. Y fijaros también de qué manera están utilizando ciertas palabras que utilizamos nosotros, ¿no? En ley internacional, claro, es lo mismo, es la misma base. Que si el Puigdemont ha viajado porque es libre de viajar por Europa, porque es Europa. En televisión con que si ha pasado la frontera en coche, que si hubiera salido en avión lo hubieran detenido, porque entonces ahí tienen los filtros. Bueno, hay mil maneras de poder salir de un país. Mil maneras de este país. Y los que están en ciscos lo saben, y los que controlan los ciscos, y estoy hablando de los de arriba, lo saben. Si no, nada más tienen que descolgar el teléfono y que aparezca un helicóptero en su casa y lo cogen ahí, que ya lo hemos visto en Perú o lo hemos visto en otros sitios, ¿no? O en Argentina también, que han hecho algo parecido, ¿no? En alguna otra ocasión. No son países, son corporaciones. Y están utilizando palabras como derechos inalienables, están utilizando palabras como soberanía. Sí, cada vez la oigo más esa palabra en todos los medios. Ahora venimos nosotros hablando de soberanía, o cualquiera, que no somos los únicos, que vuelvo a repetir, que es que somos muchos. Aunque ahora estemos 53, ha habido ocasiones que han estado más gente. También quizás sea el tema, también entendemos que es un tema tedioso, que tendríamos que hablarlo quizás de otra manera, desde las experiencias, en lugar de desde la teoría, porque eso capta más a la gente. Pero claro, si estás diciendo con una identificación de alguien que les metió un gol, que dicen que es ¿cómo lo llamaban, Fran? Un fallo legal o no, es lo que es. Eso existe. Y la gente quiere negarlo, pero eso existe. Y después lo que estamos haciendo es demostrarlo. Claro, la gente está pensando, eso es mentira, eso es no sé qué, esta gente está loca. No, se han conseguido muchísimas cosas. Pero todo tiene que venir, primero de todo, la conciencia. Y no me cansaré de repetirlo. Saber e identificar quién eres. Que no eres esa ficción legal que ellos han creado y que te han obligado a ti a meterte o a creerte que eres esas letras mayúsculas. ¿Cuánta gente no había identificado que su carnet de identidad venía en letras mayúsculas? ¿Cuánta gente recibe las cartas de los bancos y todavía no se han hecho la pregunta de por qué me ponen las letras en mayúsculas, mi nombre en mayúsculas? ¿Por qué cuando yo he escrito en su formulario y he escrito mi nombre en condiciones, la primera en mayúscula y el resto en minúsculas, por qué ellos de repente me lo cambian porque sí a letras mayúsculas? Nadie se ha hecho esas preguntas. Fijaros que es un tema tan aparentemente tan banal, perdonad la expresión, tan chorra, que no le prestamos atención y lo tenemos delante
Y es así como hacen ellos las cosas, nos las ponen delante. Y ahora, pues vamos nosotros hablando de soberanía y de derechos inalienables, y como ya lo han dicho en televisión, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Mira, otro Puigdemont, mira, que otro catalán. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando cuando salimos a la calle sin hacer nada? Sino que es que parece que tienen ya órdenes ellos de ir pidiendo la documentación a cualquiera porque me ha caído mal, o porque, sobre todo a las mujeres, si están buenas, también les piden la documentación, ¿eh? O sea, que es que son seres vivos. O les paran en el coche únicamente, ojo, ¿he visto esta rubia? Pues vamos a pararla a ver si tiene todo en regla, y por lo menos, pues, y lo hacen. Yo he conocido casos. Entonces, aquí cada uno actúa como quiere actuar. No, aquí hay una ley. Y el que tú creas que las cosas funcionan de una manera no significa que funcionen de esa manera. Por eso nosotros también estamos trasladando otra serie de información y al principio la gente lo niega, pero somos muchísimos. En Estados Unidos hay cantidad de vídeos. Estamos ahora tratando de traducir algunos de esos vídeos con esas experiencias. Jueces. Hay jueces en todo el planeta que están con nosotros, que están actuando, y que también hay vídeos. Por ejemplo, recuerdo ya hace algunos años uno en Florida, pues denunciando que los checkpoints estos, o lo que son los controles, que son ilegales. Pero como es por nuestra seguridad, pues oye, pues vamos a dejar al gobierno que lo haga. Pero es que mientras ellos hacen ese control con la excusa de que es por tu seguridad, aprovechan y te empiezan a meter contratos. Usted iba con la ITV que no sé qué, usted iba con el foco derecho no sé qué, usted no tiene los neumáticos en condiciones, o cualquier tontería, o es que sin haber ocurrido absolutamente nada. De acuerdo que hay que ser responsable a la hora de conducir y tal, pero entended la manera en la que ellos aprovechan, y después dicen que no hay dinero con la cantidad de multas que están poniendo, que además son ilegales también, y que lo ha dicho, por lo menos que yo tenga conocimiento, un juzgado de Sevilla. No, o sea, tienen obligación de parar. Si te hacen la fotografía por exceso de velocidad, tienen obligación de parar para identificar al conductor. No, ahora te mandan una carta al dueño del vehículo, y si no identificas al conductor, te la comes tú. Eso es. ¿Y eso cómo se llama? O sea, te obligan a archivarte de quién iba conduciendo el coche, si no eras tú, claro. Primero, te obligan a acusar a alguien cuando tú no tienes que acusar a nadie. Son ellos los que, si ellos creen que han cometido un delito, que no es delito, ha habido algún daño. Exacto. ¿Por qué en Alemania se puede ir a 190 o no hay límite de velocidad, y resulta que después en otros sitios sí? ¿No somos Europa? Es que hay tantas incongruencias por todos los sitios que ya es que tragamos cualquier cosa. No, es que están trabajando para unir Europa. No, es que están... Siempre preasumimos las cosas. Pensamos que va a ser de una manera. No, esta gente tiene la agenda para hacerlo de otra manera, y nosotros somos su objetivo. No les importamos nada. Pero nos tienen que tener controlados para ellos vivir como están viviendo, y tener y cumplir sus objetivos, que son más macabros de lo que verdaderamente podemos hablar. En principio, a medida que la gente vaya sabiendo más cosas y se vayan demostrando más cosas, pues adelante. Pero estamos afirmando que hemos tratado de tú a los bancos, y no han podido hacer absolutamente nada, porque les hemos demostrado que están en fraude, que han entrado en deshonor, que han hecho el dinero que ellos llaman, ellos no nos lo han dejado nunca. Ellos lo han creado por nuestro autógrafo. No sé si esto se llega a entender. Es nuestro autógrafo el que le da valor. ¿Por qué? Por el bono. Y ellos lo que hacen son anotaciones bancarias, sin más, unos dígitos. Nunca te dejaron ese dinero, no existe ese dinero. Después ellos pueden hacer hasta 10 veces más. Y después encima titulizan, ¿no? Supongamos que sea un préstamo con garantía hipotecaria. Anda, titulizan, y después, ¿quiénes son ellos ahora para reclamarte absolutamente nada? Pero si es que encima el dinero lo he creado yo con mi firma, pero que... Y encima ahora me vienes diciendo que te estoy dañando y que yo te tengo que pagar eso y te tengo que pagar intereses. ¿Entendéis el gran fraude? No han podido contestar ni refutar ninguna de las preguntas que nosotros hemos hecho. Y se tienen que callar porque les metemos por la ley internacional. Y estoy hablando de algo que a lo mejor no todo el mundo tenga, que es un problema de préstamo con garantía hipotecaria. Voy a hablar de la energía. Todos necesitamos la energía. La energía sabemos ahora que es un bien libre.
que hubo una gente, unas familias que pues necesitaban ganar dinero y entonces inventaron el contador. Y para poder tener ese control, pues mira, lo metemos por cable. Cuando resulta que ahora ya sabemos que Tesla, y lo estamos viviendo, que están atravesándonos diariamente datos, ondas hertzianas, toda clase de información que está a nuestro alrededor. El que no se vea no quiere decir que no esté ahí. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.